Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com. Hoy creo que está bastante claro que vamos a hablar de vegetación, que vamos a hablar de árboles. Me he rodeado aquí un poquito de una pequeña muestra de una serie de árboles que hemos ido haciendo tiempo atrás en la academia. Ese curso está por ahora completo, pero bueno, con todos los árboles hechos y demás viéndoles, yo creo que era un buen momento para hablar de ellos, hablar de la importancia que puede tener la vegetación en nuestras maquetas, bien sea maquetas ferroviarias, bien sea en pequeñas escenas, tanto civiles como militares, pequeños dioramas a 1,35, 1,72, o incluso que a veces podemos hacer simplemente un entorno natural, un pequeño diorama como un entorno natural, un animal, ponerlo dentro de una pequeña cúpula como si fuera pues un terrario, ¿no? Para adornos y demás que también ahora están muy de moda, y precisamente tengo que hacer uno que me ha pedido un amigo para regalar y demás que le tendré que hacer. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia de la vegetación, cómo podemos conseguir resultados, cómo ir viéndolo, vamos a ir viendo pues un poco unas pequeñas pinceladas, algunos pequeños consejos para poder conseguir este tipo de árboles. Pero antes, como siempre, recordaros que estamos abiertos a patrocinios, a ayudas, fabricantes, otros usuarios y demás. Recordaros también que nuestro principal patrocinador desde hace mucho tiempo ya es el Taller del Modelista, una gran tienda con un catálogo increíble. Os invito a que entréis en su página web, ahí arriba a la derecha os sale el enlace, si le pincháis. Yo creo que tienen el mayor catálogo online de maquetas y modelismo que podemos encontrar en español hoy en día. Una página para perderse. A mí hay muchas veces que incluso te entretiene echar un ojo un poquito a ver qué hay de novedades, qué tienen de estas herramientas, pinturas, a ver qué modelos hay, aunque no vayas a montarlo a veces. Como antes ojear catálogos en papel, pues echar un poquito un ojo a, vamos a ver qué hay en barcos en 350, vamos a ver qué hay vehículos civiles, vamos a ver qué novedades hay en trenes. Bueno, siempre es entretenido. Y también recordaros que tenemos nuestra academia de modelismo online, modelismo20.com, así que vamos a entrar un minutito a la página web y vamos a ver qué novedades tenemos en estos 15 días. Ya sabéis que todas las semanas subimos dos nuevas clases, los lunes y los jueves siempre hay clase nueva. Los lunes es una clase, una temática un poquito más técnica, una temática normalmente más ferroviaria. Los jueves damos clases más de modelismo más clásico, en el que hablamos de pinturas, técnicas de montaje, reproducción, creación de escenografía, de vegetación como en este caso, o como estamos haciendo ahora los jueves, un curso de técnicas de reproducción en el que estamos viendo cómo hacer moldes y copias de piezas. Pues precisamente hablando de los jueves, ya sabéis que hemos empezado con este curso, vimos una primera clase en la que tenemos una pequeña introducción a materiales, herramientas que vamos a utilizar y demás para hacer nuestras copias. En la siguiente clase hemos empezado ya a hacer copias, a clonar y sacar nuestras piezas, en este caso utilizando un producto muy fácil, muy sencillo, pero que tiene mucha calidad para producir copias, como puede ser el látex. Y en la clase de ayer hemos visto algo que yo creo que es muy útil, yo lo llevo utilizando muchísimos años, es lo que se suele definir como prototipado rápido, y es un poco la manera de clonar piezas, pequeñas partes de otros kits, piezas que hemos perdido. A mí es algo que me ha pasado muchas veces, debo ser muy manazas, separando una pieza a una grapa, yéndola a pegar, ¡pas!, sale disparada, la hemos perdido, hay que sacar una copia de otra que tengamos en el kit y poder recuperarla, o que queremos hacer transformaciones, queremos modificar algo, queremos copiar una pieza de otro kit para añadirse al que estamos montando y demás, pues una técnica muy práctica y muy útil con el prototipado rápido. Y los lunes, he empezado por el jueves, pues los lunes ya sabéis que estamos con temática ferroviaria. En este caso estamos con un curso de digitalización de modelos antiguos, ya sabéis, esos modelos que no tenemos conector NEM, por lo cual no es tan fácil como venir con nuestro deco y pincharle, sino que hay que hacer algunas modificaciones, hay que colocar decoders de cables, hay que quitar componentes, bueno, algunas pequeñas cosillas, no siempre excesivamente difícil, pero sí que hay que ir quitando el miedo e ir practicando y aprendiendo. Pues hemos visto dos nuevos modelos, con lo que ejemplificar todo lo que hemos visto en las clases teóricas previas. En este caso hemos digitalizado una 307, una valenciana de Rocco, un modelo muy clásico que no tiene conector NEM. No sé si los últimos modelos que han sacado ya le tienen, ahí estoy un poquito dudando, pero los originales seguro no tenían conector NEM, pues la vamos a actualizar digitalizándola. Un modelo creo que es sencillo, con algunas particularidades, pero que está bien para iniciarse y quitar ese miedo. Y en la siguiente clase hemos visto una BR118, también de Rocco en este caso, una máquina eléctrica alemana. No es tampoco excesivamente compleja, pero en este caso hemos metido la particularidad de además añadirle sonido, por lo cual tenemos ahí
una vuelta más de tuerca, ¿no? Un poquito retorcer el bucle para complicarnos, sobre todo a veces en el tema del espacio, en locomotoras viejas que no estaban pensadas para llevar tampoco ni deco, ni mucho menos altavoz, pues buscar un poco el espacio, cómo alojarlo y cómo nos entra todo y ver cómo también, cómo digitalizarla, ¿no? Dónde hay que cortar, dónde hay que soldar, qué componentes sobran y demás. Así que bueno, ya sabéis, si queréis ver todo esto que tenemos y muchísimo más, no dejéis de visitar nuestra página web, modelismo20.com. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco ya de escenografía, vamos a hablar un poco en este caso de vegetación de árboles. Todos los que tenemos aquí, todos los árboles que estáis viendo son árboles que se han hecho de manera casera, son árboles artesanales, no hay nada comprado más allá de productos, flocajes y demás con los que poder construirlos, pero no hay nada comprado, por lo cual el ahorro siempre es mucho mayor, la satisfacción de hacerlo nosotros mismos y sobre todo el realismo y la variedad que podemos conseguir. Si buscamos árboles comerciales, echamos un ojo en cualquier página web, en cualquier catálogo, vamos a encontrar que estamos un poco limitados en la cantidad de árboles que podemos tener. También estamos limitados en el precio, porque normalmente los árboles, hay dos cosas que a mí me echan un poco para atrás. Una de dos, o no me gustan, porque normalmente son árboles que están un poco de aquella manera que dan el pego quizás en grandes masas boscosas que estén lejos, pero no soportan un primer plano, o si sí les soportan, que les hay que sí, el precio es muy elevado. Tenemos árboles de 40, 50, 60 euros un solo árbol, como puede ser un roble, por ejemplo, o como puede ser un abeto. Pues al final también pagar esos precios por un árbol que podemos hacer nosotros por un coste mucho menor nos puede echar para atrás. Y luego también la limitación de las variedades. No hay muchas variedades, hay distintos tipos de pinos, de abetos, de distintos tamaños más que distintos tipos, porque no se parecen, no es que haya mucha diferencia. Hay árboles frutales, quizás hay marcas como AK, como Mini Nature, que sí que fabrican alguna variedad más, abedules, tilos, robles, pues sobre todo nos fabrican muchos flocajes, ya que los árboles individuales se venden poco, son caros y como os digo, no hay mucha variedad. Entonces, lo primero, la satisfacción de hacerlo y el realismo que conseguimos cuando queremos reproducir una ambientación, sobre todo en el caso que sea una ambientación más ibérica, con nuestras particularidades de que estamos un poquito más al sur. Las grandes marcas comerciales suelen fabricar árboles más de centro Europa, entonces tampoco se parece demasiado a lo que podemos encontrar aquí. Y luego lo que os digo, que sean árboles singulares, es decir, que sean árboles que a un golpe de vista donde le estás poniendo, ese árbol casi pueda ser un foco de atención. Vemos aquí árboles de distintos tamaños, en verdad tenemos distintas escalas también, incluso alguno más pequeño que ahora no le tengo porque tampoco quería llenarlo demasiado de árboles, pero bueno, tenemos desde árboles a 1,35 como este roble de aquí, en verdad es un roble pequeño, aunque aquí se le vea muy grande, es un roble joven, 10, 15 años a lo sumo, no tiene mucha altura, unos 5 metros, un árbol que puede crecer en la cuneta, por ejemplo, de un camino, que es para donde está pensado colocarle en su momento, para hacer una escena, un pequeño diorama en el que esté enmarcando. Yo en este caso quiero que enmarque la idea mía original, veremos en qué se convierte, ¿no? Pero que me enmarque un pequeño camino aquí en el norte de la Guerra Civil, al final ya del frente de Santander, cuando ya es el final del verano, empieza el otoño. Es un roble que tiene hojas verdes, pero está empezando a cambiar de color, tenemos ya hojas marrones, ya está otoñando, un verano quizás seco puede otoñar un poco antes. Bueno, para ambientar no solo un camino, sino estás ambientando en una época. Quizás en la época que quería ambientarle yo tenía que estar un poquito más de verano, pero bueno, me parecía bonito y recurrente hacerlo un poco más otoñal. Siempre nos podemos permitir algunas licencias y ese Panzer 1 igual no está bajando de Reynosa hacia Santander, sino que han pasado unos meses y siguen quedando algunos carros todavía por aquí en el frente. Entonces, bueno, pequeñas licencias, pero no solamente es enmarcar la escena que queramos, sino que el árbol sea un punto focal de esa escena, que nos esté llamando la atención. Pues bueno, eso lo buscamos con este tipo de árboles. A la hora de hacer estos árboles, en este caso es escala grande, es 1,35, nos va a exigir muchísimo detalle y también, dependiendo un poco del tamaño o del tipo de árbol, muchísimo espacio. Esto es un roble a 1,35, un roble joven. Esto es un roble a 1,87, un roble adulto, un roble ya centenario. Estáis viendo que es más o menos el mismo volumen que ocupa, pero sin embargo la escala es muchísimo más grande en el caso 1,35. Entonces tenemos factor tamaño, no podemos hacer un roble centenario a 1,35, bueno, podríamos, pero es una locura, se nos va en horas, en trabajo, en espacio y en todo. Entonces, ¿en qué nos centramos? Buscamos ejemplares que nos gusten. Yo en este caso saqué varias fotos, es muy importante siempre basarse en ejemplares reales, a poder ser, darse un paseo por el campo, echar un poquito un ojo y ver lo que hay. Buscamos inspirarnos, como os digo, en árboles reales
y las características que puede tener ese árbol. Por ejemplo, en este caso, yo quería un roble que estuviera creciendo a la vera de un camino, por lo cual buscas ya un poco el equilibrio, estas raíces que están aquí simulándose, que luego van a crecer en esa pequeña cuneta que a veces tiene los caminos que van como atrincherados y el prado queda un poquito más alto, ¿no? Pues hay una pequeña cuneta, ese árbol está arraigado en esa cuneta, marcando el final de una finca, por lo cual nos marca las raíces. Quería que me dejara espacio libre para luego que resalte una pieza dentro, por lo cual ese árbol tiene la simetría, el eje de simetría le tiene desplazado, es decir, no es simétrico. Si os fijáis, está caído hacia un lado, eso hay que compensarlo. En este caso nos falta una rama, ese árbol tenía una forma más equilibrada, que es lo que suelen buscar los árboles, siempre el equilibrio buscando la luz, salvo que le haya ocurrido algo, pues en este caso le falta una rama y entonces el peso le tiene desplazado hacia la derecha. Y luego basarnos en las características típicas del árbol. En este caso es un roble, pues por ejemplo, muy importante, todas las ramas de los robles son bastante largas, lo que pasa es que son muy retorcidas, como rayos. Entonces, linealmente, metros de madera tiene muchos, pero son árboles, vamos a decir, que un poco compactos, están como apretadas. Pues hay que trabajar con alambre poco a poco toda la estructura del árbol, como estáis viendo ahí, ir retorciéndolo, ir trenzándolo, y en este caso incluso, que es una escala grande, hay que ramificar más allá, por lo cual no solo el alambre de base, sino que añadimos alambres más finos para conseguir las ramificaciones ya secundarias hasta llegar a las hojas. Una vez que tenemos la estructura, es un árbol que nos gusta, en el caso que estamos viendo el ejemplo del roble, que vamos viendo estos pequeños truquitos. Otro detalle característico del roble, su corteza. El roble tiene una corteza arrugada, muy marcada, muy característica. Pues en este caso es una escala grande, estamos en las mismas, hay que trabajarla, sobre todo en la parte del árbol que va desnudo, que se ve el tronco, que le vamos a ver porque no le tapa la copa. En este caso hay que ir trabajándolo pues con masilla, poco a poco lo vamos arañando, lo vamos trabajando y vamos consiguiendo el aspecto de la corteza, para luego ya rematarlo con la pintura. Y en este caso, como queríamos un roble de principios de otoño en el que tenemos esa mezcla de hojas verdes, hojas marrones, la hoja del roble además es muy característica, una hoja lobulada, de un tamaño, vamos a decir, relativamente grande, a 1,35 se aprecian esas hojas. Ha habido que coger distintos folios, pintarlos en las tonalidades que queremos y luego ir troquelando una cantidad bastante grande de hojas. Hemos troquelado casi 4 folios para poder hacer este roble, y eso que es un roble que ha perdido hoja, no está frondoso como debería ser un roble en verano, ¿vale? Para ir pegando poco a poco las hojas y de esta manera tener este aspecto de un roble que ya va perdiendo frondosidad. Aquí incluso en la madera se aprecian algunas hojas que se me han caído. Yo me he guardado hojas que me han sobrado para luego, cuando haga esa escenografía, acompañar la escena con esas hojitas. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que se puede hacer en escala grande, a 1,35. Es un árbol que yo creo que llama la atención, un árbol muy bonito y que nos remarca una escena. Tenemos otros ejemplos aquí, todos ellos en este caso a escalas 1,87 y 1,72. Es una escala que a mí me parece que es muy equilibrada para poder hacer escenas de tamaño mediano o tamaño grande. Incluso las maquetas de trenes 1,87, tenemos incluso 1,160 también, que vamos a ver un ejemplo, pero bueno, 1,87 tiene un poco, y 1,72 el equilibrio de permitirnos hacer árboles como estos dos, por ejemplo, de aquí, de mucho porte, árboles muy altos, muy esbeltos, pero que no nos ocupan demasiado espacio porque si no se nos iría en este caso de madre. Aquí tenemos, por ejemplo, un abeto blanco, un árbol muy característico de Centro Europa, pero también le tenemos aquí a la península ibérica, sobre todo en la zona del Pirineo. Estos árboles son árboles muy esbeltos, muy altos, no excesivamente grandes de diámetro. También es importante, como os digo, buscar un poco de información, pero sí que tiene la característica de la forma de la copa, cómo trabajar, cómo tiene las agujas, no tienen hojas en este caso, por lo cual con césped le vamos trabajando. La corteza es característica, por lo cual la parte que se ve desnuda de abajo también hay que ir trabajándola, y al final tenemos un árbol que con el que conseguimos bastante realismo. Si ponemos varios, nos indican un poco una zona, nos ambientan en una zona de alta montaña, que tenemos abetos y demás. Y lo mismo ocurre con este ejemplar, que para mí es muy característico porque es un ejemplar, por desgracia a mí no es que me gusten demasiado, pero muy representativo aquí del norte, muy representativo aquí de Santander, la verdad. Un eucalipto, y lo mismo, cuando buscamos un eucalipto buscamos un poco sus características. ¿Qué tiene característico el eucalipto? Generalmente, sobre todo estas especies que están pensadas para producir madera, árboles muy esbeltos, con troncos muy largos, muy altos, mejor dicho, más que largos.
no excesivamente gruesos, porque se suelen podar cada 15 años, se les suele cortar para sacar rendimiento a ese monte para la madera. Y la hoja también es muy característica, esa hoja como de media luna, alargada, bastante grande, casi hasta unos 20 centímetros de largo, pero muy estrecha. Problema, a 1,87 por ejemplo, no podemos reproducir esa hoja. No, es algo que es inviable, es tan pequeña que es inviable, hay que buscar alternativas. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Reproducir la silueta de manera muy clara y reproducir otras de sus características principales en el caso del eucalipto, la corteza. Al igual que el roble a 1,35, el eucalipto a 1,87 nos permite reproducir la corteza. Esas tonalidades tan características porque el árbol va descortezando, va pelando y va teniendo distintos tonos a la vez, e incluso en algunas zonas los detalles, como hemos hecho aquí con papel, en el cual vemos parte de ella descortezando y la otra parte interior en color más claro. A partir de ahí es un árbol que se ha trabajado con alambre, casi todos estos árboles vamos a trabajar con estructuras de alambre para poder dar un poco la forma que queremos. Le hemos ido ramificando, utilizando un poquito de polifibra en este caso, hemos creado la ramificación secundaria y sobre esa hemos espolvoreado unas hojas que son así un poquito pequeñas, no son hojas, en verdad te lo venden como un poco de hojarrasca, casi de césped para echar en escenografías, pero en este caso, pulverizando un poquito de ello y dándole un toque de color, conseguimos el resultado adecuado para tener un eucalipto. Estamos viendo árboles grandes. Si hablamos de árboles grandes, por ejemplo, aquí tenemos lo que os enseñaba antes, un gran roble, un roble centenario a 1,87, una masa de árbol muy grande. Si la comparamos, por ejemplo, en este caso, con un avellano pequeñito que tenemos aquí, o con un olivo, también árboles centenarios, pero mirad la diferencia de tamaño que podemos tener. Pues ¿qué es lo que buscamos cuando representamos este tipo de árboles? En este caso es la forma muy característica del roble y la corteza. Se ha trabajado la corteza, no al nivel de un 87 porque no se puede, pero se ha trabajado y se ha trabajado la ramificación. El problema de hacer árboles como este tan grandes es que lleva muchísimo alambre para poder ramificar. Llega un momento que se vuelve una locura trabajar con toda esa madeja de alambres. Hemos partido de una estructura de varillas de aluminio para hacer un primer esqueleto. Luego hemos ido trabajando las ramificaciones durante horas, y doy fe que durante horas de verdad, para poder ramificar y que nos dé un poquito la sensación de conjunto y armonía, y que entre las hojas vayas viendo ramas que se retuercen, un poco lo que os hablaba a 1,35, y luego ya con un poquito de polifibra, y lo mismo que nos ocurre en el eucalipto, espolvoreando una hoja que sea pequeña, un poco alargada, de un tono que se parezca, porque a 1,35 podemos representar las hojas lobuladas troquelándolas con un troquel específico de ello, pero 1,87 no queda real. Los troqueles que venden para escalas pequeñas incluso son grandes para esto, no queda bien. Entonces es preferible simular una hoja que no tenga ese lobulado a poner una hoja fuera de escala, y nos quedamos con la silueta. Pues de esa manera conseguimos un árbol como este. Es muy importante, como os digo, fijarnos siempre en la silueta. Hay veces en las que si nos servimos, por ejemplo, de guías botánicas, de guías de árboles, en las que nos enseñan a identificarlo, su corteza, sus hojas, nos viene bien como pista para poder sacar ideas, pero también hay guías que nos viene una silueta en negro del árbol. Pues esa silueta a veces nos ayuda un montón para poder crear nuestro árbol. Aquí tenemos un árbol con alambre. Otras veces podemos representar ejemplos reales, como este de aquí. Este es un pino norte, un pino muy típico en la zona de costa, sobre todo, por ejemplo, este en concreto lo he sacado de la zona de donde es mi mujer, la zona de Asturias. Ahí en la costa de Luanco hay bastantes, en el Cabo Peñas, y tiene una característica, y es que están muy machacados. Yo creo que es por el salitre, el nordeste tan fuerte que sopla allí, cómo carga las nieblas en esa zona, hace que los pinos a mí me resulten muy bonitos, porque son pinos como muy, aunque sean jóvenes, dan sensación de pinos antiguos, de pinos viejos, retorcidos y siempre muy cascados, con poca sensación de agujas, muy pelado, con muchas ramas muertas. Pues había uno que me gustaba, siempre lo he visto destacándose en el horizonte contra el mar, un pino muy bonito, dije vamos a reproducirle, que es un pino muy llamativo, aunque es un poquito pobre de agujas. ¿En qué nos centramos en este caso? La estructura con alambre, como otras veces, vamos trabajando un poquito el cobre para coger esa silueta que hemos visto en la foto, y luego ya ramificamos y simplemente con un poquito de césped conseguimos esta sensación de que tenemos agujas. Lo mismo si trabajamos con árboles como estos dos, bien sea de ambientes urbanos o en este caso que es un olivo, árboles de cultivo, tenemos unas siluetas siempre muy características porque suelen estar
manipuladas por el hombre. Tanto en el caso de un ambiente urbano como es este plátano, solemos tener, salvo que sean grandes alamedas que se han dejado crecer los plátanos, si son plátanos de sombra que están colocados en una hilera, que son relativamente jóvenes, solemos tener una vara que no molesta hasta los 3-4 metros, depende un poco de donde estén colocados, y una copa que cuando está en pleno rendimiento, en pleno primavera-verano ya llena de hojas, muy redondita, porque como en invierno la han podado hasta casi dejar el muñón, en verano, en primavera, echa esas varas nuevas, se llenan de hojas y forma esa bola más o menos tan bien hecha. Pues ¿qué tenemos que representar? La silueta de un árbol prototípico, un palo y una bola, no nos diría nada, pero ¿qué tenemos en el plátano? Tenemos, en este caso otra vez, la corteza y la hoja, lo mismo que en el roble en escala grande. Pues en este caso nos hemos centrado, además trabajando con restos de madera natural para no recurrir al alambre, hemos utilizado madera para el tronco y unas ramitas de Teloxys para la copa. Luego nos hemos centrado en trabajar poco a poco la corteza con un pincel con distintas tonalidades para conseguir el acabado que queremos, y al igual que en el roble hemos estado troquelando hojas sobre unos folios que hemos pintado previamente para conseguir las hojas tan características del plátano. Es una escala pequeña, no es la hoja reproducida exactamente con todos sus picos, pero sí que nos da la sensación de manera muy real. Eso, en el caso del plátano tenemos corteza y hojas. En el caso del olivo, la forma vuelve a ser muy característica, una bola muy apretada, en este caso generalmente son bajas para que las puedan variar bien, no les dejan crecer mucho en altura, pero tenemos un tronco ya centenario, un tronco bastante grueso, muy retorcido, hemos trabajado con el alambre retorciéndole ya para que marque un poco esos nervios, casi como los tendones y los nervios de un brazo cuando está musculado, ¿no? Que se le ve cómo se va retorciendo y se va abriendo, y una vez que le hemos trabajado, le hemos dado los colores adecuados para que nos parezca un olivo. Y por último, en este caso hemos trabajado con hojas de Mini Nature, nos facilita mucho el trabajo la gama de Mini Nature, que tenemos distintos tipos de árboles en el que tenemos ya las hojas integradas como en una amalgama de polifiber, de fibra, de césped, que vamos cortando trocitos y pegándolos, y así conseguimos un resultado tan bonito como este pequeño olivo de aquí. Y ahora en este caso a 1,72, porque este diorama había nacido como 1,87, si os acordáis teníamos en nuestro canal, tenemos un especial en el que veíamos cómo montar este diorama sin el abedul. Hayamos trabajado primero esta línea de árboles hecho simplemente con Teloxys, tenemos una maraña, una pequeña masa boscosa, intuimos que ahí hay un bosque, en este caso se ha dado un aire, por ejemplo aquí en el norte, a las lloredas, a esos grupos de laureles que crecen siempre por las cunetas de los caminos, en las zonas, a veces se ponían para limitar el final de los prados, para dar un poco de sombra a las vacas, al ganado, pues muchas veces crecen esos laureles a las sendas del camino. Habíamos dejado por delante una zona verde, así un poco de pasto con un vallado para exponer algún tipo de vehículo. 1,87 es una escala un poquito, vamos a decir, generosa en cuanto a tamaño de algunas cosas, así que dándole una vuelta más adelante dije, me viene muy bien esta escena para un Sherman que estoy acabando aquí a 1,72, este Sherman que le quiero ambientar la zona de Francia, yo creo que le voy a decorar con emblemas del ejército de la Francia libre, por lo cual un Sherman patrullando por Francia en primavera, verano, sin ningún problema, es algo bastante creíble, es una escena muy bonita para enmarcarle. Y este abedul que tenemos aquí, en principio las hojas, es lo bueno de Mini Nature, que nos indican hojas para un rango de escalas un poquito variado, ¿no? Nos indica que es 1,72, 1,87, pues le hemos trabajado con esas hojas y ya veis que no desentona para nada con un vehículo a escala 1,72 clavada. El abedul, volvemos otra vez a características que tiene principales, que siempre hay que representar. La forma, la silueta del abedul, ¿no? Esta forma de un árbol esbelto, pero que las ramas tienden un poco a tener caída, tienden un poco a salir las hojas como colgando, no es como un sauce llorón, pero sí que las ramas se debilitan y son finas y cuelgan. A partir de ahí tenemos todas las hojas que tiene un verde muy característico, un tono muy bonito, y sobre todo entre las calvas de la copa se ve la corteza del tronco, un tronco del abedul espectacular, esos colores blancos, esos colores marrones en las heridas llaman mucho la atención, un contraste muy fuerte, pues ahí lo conseguimos. De esta manera tenemos una escena en la que tenemos un árbol muy bonito en primer plano, nos está enmarcando. A continuación, cuando esté terminado, tendremos nuestro vehículo que llama la atención, que está enmarcado, y en segundo plano vamos a tener una masa boscosa que lo que sirve es un poco para enmarcar lo que tengamos por delante, porque es una masa, vamos a decir, que es más neutra, que no destaca, no está restando importancia. Entonces vamos a ver un árbol que nos llama la atención en esta pequeña escena,
nos fijamos en detalle, nos vamos a encontrar en este caso un burrito, algo que nos llama la atención. Y lo siguiente que venimos ya es a fijarnos en este caso en el blindado, si queremos poner un tractor, un vehículo civil, lo que queramos, pero nos va como focalizando, es decir, vemos la escena, una masa boscosa, llama la atención, es bonito, vas viendo detalles, vas a lo siguiente más grande y poco a poco le vas perdiendo los detalles. En una peana tan pequeña, cuando tenemos piezas bonitas, árboles que realcen, nos van centrando un poquito hacia el objetivo. Tenemos como un pequeño triángulo en el que nos llama la atención y nos va dirigiendo hacia el objetivo principal que queda en el medio. Buscamos un poco ese equilibrio para llamar la atención. Hemos visto este abedul a 1,87 y ahora estáis viendo en la foto un mismo ejemplar, un abedul exactamente igual, pero en escala más pequeña, a 1,160. Con eso os quiero enseñar también que todas estas técnicas que se aplican a este tipo de árboles valen para escalas más grandes y escalas más pequeñas. Y por último, como detalle curioso de todos estos árboles, os quería enseñar una cosa que a mí me ha hecho bastante ilusión, la verdad, porque me di cuenta luego, y es que las fotos que he ido sacando durante el proceso, las fotos de los árboles terminados, una cosa que me ha hecho mucha ilusión es que si venimos, por ejemplo, a la foto del abedul, no me pasa con todos, solo pasa con algunos, pero bueno, a mí la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Venimos a la foto del abedul, el iPhone me está diciendo, me indica que me puede dar información del árbol, me lo está reconociendo como un árbol de verdad, y si le damos esa información, le digo consultar planta, y en este caso me dice Betula pendula, me le reconoce como un abedul. Eso me ha pasado con unos cuantos. Por ejemplo, si venimos al roble, también me le reconoce, el roble a 1,87, el grandote que hemos visto antes, me le reconoce aquí como Quercus, no se atreve a decir qué Quercus es, pero sí que me le reconoce. Dudo un poquito porque también me dice Quercusiles, me dice que si puede ser una encina, me da dos opciones. En otros me ha fallado, el plátano por ejemplo no es capaz de reconocerle, me dice que es otro árbol distinto como estáis viendo aquí, me dice que es un Phoradendron, que no sé muy bien ni lo que es, la verdad, pero no es un plátano. Pero bueno, en general me lo reconoce. Si venimos por ejemplo al eucalipto, también le reconoce sin ningún problema y nos dice que es un eucalipto, también hay muchas variedades, no se atreve a decir cuál es, pero bueno, el objetivo es que vemos que muchos de estos árboles no los reconoce, por lo cual he conseguido que la inteligencia artificial me diga que sí, que puede ser el árbol que estoy representando, algo que me ha hecho mucha gracia. Así que bueno, todos estos árboles, que también quería comentároslo, si queréis ver el paso a paso bien detallado de ellos, aprender cómo hacerlos y poder seguir de principio a final cada uno de ellos, recordaros que tenemos un curso específico de creación de árboles singulares en nuestra plataforma modelismo20.com, y si no, pues bueno, aquí tenéis un poco esta pequeña muestra de árboles, estos pequeños tips, estos pequeños consejillos que hemos ido dando, pues si os atrevéis a representar vuestros árboles para que os pongáis con ello. Así que nada, muchísimas gracias, que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado entretenido, que os hayan gustado los árboles tanto como a mí. Yo la verdad que he disfrutado mucho montándoles y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.